La historia que les estamos por contar se inició en España alrededor del 1170 en el corazón de la vieja Castilla. Caleruega es un pequeño pueblo rodeado de misteriosas grutas. En el centro del pueblo se eleva el gran torreón y sobrio castillo de la familia Guzmán. Sus padres, Félix de Guzmán y Juana de Asa, son los señores del pueblo. La madre que espera un hijo, una noche tiene un sueño misterioso. Ve un cachorrito blanco y negro que quema e ilumina el mundo entero, teniendo en la boca una antorcha encendida. Cuando nació el pequeño, le pusieron el nombre de Domingo, que significa todo de Dios, y como signo de la predilección de Dios, la madre ve brillar sobre su frente una estrella, una luz, aquella de la verdad. Por eso lo destinó en su corazón al sacerdocio. Los primeros años de vida de Domingo están marcados por un gran amor a la oración y a los pobres. Crece en un ambiente sereno y afectuoso y como demuestra sensibilidad e inteligencia vivaz, es mandado a la edad de 7 años a estudiar con su tío arcipreste. El clima de familia y las enseñanzas de su tío hacen florecer en modo admirable sus dotes naturales. Aquí aprende a leer y a orar con los otros monaguillos, también a escribir y se inicia en el estudio de la gramática y de las matemáticas. Alrededor de los 14 años pasa a estudiar a Palencia, ciudad que ofrecía gran posibilidad de estudio. Por 10 años se dedica al estudio de las letras, de las ciencias, de la teología y la Sagrada Escritura. Se propaga en esta ciudad una gran epidemia, cosa frecuente en esos tiempos. Para aliviar las necesidades de las gentes que venían en torno a él, Domingo, tocado por la compasión, se priva de sus preciosos y queridos libros de estudios y los vende para fundar una mesa en favor de los pobres. Decía: no puedo seguir estudiando sobre pieles muertas, sus libros de pergamino, mientras mis hermanos mueren de hambre. Alrededor de los 20 años corona sus sueños y es ordenado sacerdote. Poco después, el obispo de Osma lo nombra con el altísimo cargo de sotoprior del capítulo. Son los años que lo maduran con la experiencia y el contacto con los otros en el gobierno de la diócesis. Domingo, alrededor de los 35 años, en el 1203, junto a su obispo Diego, es mandado a Dinamarca por el rey de España, Alfonso VIII, con la misión de encontrar una esposa para su hijo Fernando. Nuestro peregrino, por insondables proyectos de Dios, luego del largo viaje, encuentra el hospedero de Tolosa
el cual había perdido la fe y se había pasado a la secta de los albingenses. Durante toda la noche charlaron y discutieron juntos. Al alba, el hospedero vuelve a la fe católica. También para Domingo se abre una perspectiva nueva. Volviendo de Dinamarca, van a Roma para pedir al Papa la dispensa del gobierno de la diócesis para ser misionero entre los pueblos paganos del este de Europa. Pero el Papa le da el mandato de predicar en el sur de Francia, donde recrudecía la herejía de los albigenses o cátaros, los cuales sostenían que había dos divinidades, el Dios bueno del espíritu y el Dios malo, autor del mundo, junto a tantos otros errores, por ejemplo, que Jesús no era más el Salvador, porque la cruz era el signo de su derrota. Domingo, junto con el obispo, combate en todas las principales ciudades de Francia la herejía con la predicación, mas cubre todo con el ejemplo de una vida pobre como los apóstoles. Predica al pueblo y discute con los herejes. Estos una vez le piden una prueba para ver la verdad en su predicación. Tiraron al fuego los códigos cristianos y los de su secta. No se quemarán los textos que contienen la verdad. Era la costumbre de ese tiempo resolver las cuestiones quemando. Se salvaron los libros de Domingo. Los herejes no cedieron, pero muchos del pueblo volvieron a la iglesia. Estamos en el 1207, domingo después de la muerte del obispo Diego. Continúa solo la predicación de la salvación en uno de los principales hogares de las herejías, la zona entre Carcassonne y Tolosa, y en el centro de Fanjeaux, Montreal, donde fija su morada, hay un pequeño grupo de hermanas convertidas de la herejía cátara. Es la primera fundación de Domingo, llamada Predicación de Jesucristo. Las hermanas lo ayudan con la asistencia, acogiéndolo y dándole apoyo material y afectivo, mas sobre todo espiritualmente con la oración. Un día lo seguían sus primeros colaboradores, Pedro de Ceilán, su amigo Tomás, Arnaldo de Camprano, Fernando de Illesca y otros amigos. Los obispos lo alentaban y también le ofrecieron un obispado. Él rehúsa siempre decididamente. Una sola cosa le interesa, ocuparse de su nueva familia de predicadores que se está formando para una predicación pobre en la iglesia. En el año 1215, Domingo, siguiendo a su obispo Folco, va a Roma al encuentro del Papa Inocencio III para pedirle la confirmación del mandato de predicar que el obispo le había confiado a él y a los suyos en su diócesis de Tolosa. El Papa le concede este favor, pero le pide a Domingo de escoger una entre las reglas ya aprobadas como fundamento de su comunidad. Así la obra de Santo Domingo está asumiendo importancia universal en la Iglesia. Con el otorgamiento del santuario de San Román en Tolosa, de parte del obispo Folco y de otras iglesias en su diócesis, nacen los primeros conventos de la Orden de los Predicadores. Aquí los religiosos eligen como norma de vida la regla de San Agustín, que permite a ellos de unir la vida de canónico a aquella de predicador evangélico, como estaba haciendo Santo Domingo.
El 22 de diciembre de 1216, Domingo obtiene del Papa Honorio III, sucesor de Inocencio III, la aprobación de la orden con el título de predicadores. Pentecostés 1217. Domingo decide dispersar a los frailes. Son pocos, pero él los envía como había hecho Jesús con sus 12 apóstoles. Los prudentes lo amonestan turbados. ¿Qué será de la orden? Domingo no cambia. No me contradigan. Sé lo que hago. Así, el día de la Asunción del mismo año, los frailes parten para predicar de 2 en 2 en varias partes del mundo, algunos a Francia, en París, centro teológico de la cristiandad, con la misión de fundar un convento, estudiar y hacer conocer la nueva orden. Otros a España, otros también a Italia, en Roma. Deben encontrarse siempre bajo el manto de la Virgen de la Misericordia, que a Domingo y a la Orden había prometido su protección en la promoción y el rezo del rosario. Pensando en sus frailes dispersos por el mundo, Domingo recuerda con alegría la visión que tuvo años anteriores, en la cual los apóstoles Pedro y Pablo le habían dado un bastón y el Evangelio diciéndole: va y predica. He aquí una clara señal del carácter sacerdotal y misionero de la Orden de los Predicadores. En 1218, Domingo vuelve a Roma y el Papa le encarga de reformar algunos monasterios de mujeres consagradas y de levantar un convento de frailes. Son de esta época las comunidades de San Sisto y Santa Sabina. Domingo y sus frailes predican el Evangelio en todas las ciudades más importantes de Europa, ayudados también de muchos laicos voluntarios. Numerosas son las conversiones de los herejes a la verdad de la fe. También son muchos los jóvenes que piden de ser parte de la nueva orden, tantos que en aquel año son fundados muchos conventos en Italia, en España y en Francia, sobre todo en las ciudades con universidades. Numerosos son los prodigios que él realiza. Un día, un adolescente, pariente del cardenal Stefano Fossanova, cae del caballo, parecía medio muerto, y a lo mejor estaba completamente muerto, contaba un testimonio. Domingo se acerca al lugar, con su oración, lleno de confianza en Dios, lo restituye sano y salvo a sus familiares. Grandísima importancia le daba él a la oración, tanto que sus contemporáneos decían de él que hablaba solo de Dios o con Dios. Durante su vida consagra el día al prójimo, toda la noche, en vez, lo dedica a Dios, sumergido en profunda oración, en la oscuridad de la iglesia, como lo testifican sus frailes. La continua contemplación de la palabra de Dios lo hace gemir y gritar de noche: Dios mío, ¿qué será de los pecadores? Y por ello se flagela hasta la sangre, ofreciendo estos sufrimientos por su conversión a ejemplo de Jesús. Durante la celebración de la Santa Misa se conmueve hasta las lágrimas porque comprende profundamente la grandeza del misterio del amor de Jesús, que se ofrece en la cruz por todos los pecadores. A este misterioso sacrificio, él une su vida, que ofrece a Dios día a día en la Eucaristía.
La Orden de los Predicadores se está difundiendo por toda Europa. Domingo, el día de Pentecostés de 1220, convoca en Bolonia la primera Asamblea Universal de Frailes, llamado Capítulo General. Se toman importantísimas decisiones acerca de la organización y futuro de la familia de Domingo. Es redactado el libro de las Constituciones y de las reglas de la nueva orden, teniendo presente sobre todo la formación de los frailes dedicados a la predicación. Domingo sabe que la planta ya está bien arraigada y pide a los hermanos que lo dejen libre de la misión de gobernar la orden, para poder partir para una misión largamente anhelada, ir a evangelizar a los paganos. Ellos no aceptaron. Domingo humildemente, con altura, se somete y queda él a la guía de la orden. Seguro de su sentido de inutilidad, parte igualmente para Roma para visitar las fundaciones femeninas. Instituye para las hermanas la clausura comunitaria, novedad absoluta para aquellos tiempos, atendiendo a fondo la formación de sus predicadoras. En el monasterio de San Sisto, donde él había reunido algunas hermanas, junto a las de Pruil y de otras provenientes de monasterios romanos, Domingo a menudo está presente para cuidar espiritualmente a estas hermanas, que con sus oraciones son la garantía para el buen éxito de la predicación de sus frailes. Él conoce la grandísima fuerza de la oración. A pesar de su debilidad física, volviendo de Roma, parte para predicar en Padua, Venecia, Mantova, Fresia, Cremona y Módena. La alegría de la conversión de los pecadores a Dios lo recompensa del cansancio y de las fatigas. Bolonia lo recoge ya terminado. Tomado de un duro ataque de fiebre, participa igualmente de la oración junto con los hermanos y queda en la iglesia toda la noche. A la mañana se manifiesta completamente la enfermedad que lo conducirá al Señor. Los hermanos lo llevan a un lugar más saludable, en las colinas de Bolonia, sobre Santa María en el monte, pero cuando Domingo siente eminente el encuentro con Cristo, pide de ser llevado de nuevo al convento, porque quiere ser sepultado bajo los pies de sus hermanos. Ya en el convento hace llamar a los novicios, los consuela y exhorta con amorosas palabras y paterna insistencia a perseverar en el bien, mostrándose a ellos sereno y alegre también en la enfermedad. Rodeado de sus frailes, tristes y desolados, Domingo, elevando los ojos al cielo y las manos, pronuncia estas palabras: Padre Santo, tú sabes que he buscado hacer siempre tu voluntad, y aquellos que me has dado los he custodiado y conservado. Te los encomiendo, tú consérvalos y custódialos. A sus hijos, llorando, reunidos alrededor de su cama, les da una maravillosa esperanza. Les seré de mayor ayuda después de mi muerte, para toda la vida. Mientras rezaban alrededor de él a las palabras del Salmo, Venid, santos de Dios,
Acudid, ángeles del Señor, recoged su alma y presentadla al trono del Altísimo. Domingo deja este mundo para entrar en la casa del Padre, después de haber cumplido fielmente el oficio confiado por Dios. El viernes 6 de agosto del año 1221. La santidad de Domingo es confirmada por la visión que uno de sus hijos, Fray Guala, tiene el mismo día de su muerte. Vio abrirse el cielo y aparecer a Jesús y su madre María, que acogían a Domingo en el reino de Dios. Después de esto, la visión desaparece. A los 13 años de su muerte, Domingo fue proclamado santo el 3 de julio de 1234 por el Papa Gregorio IX, el cual dice de él: «Estoy seguro de su santidad, como estoy seguro de la de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y creo que Domingo nos podrá ayudar, por gracia de Dios, por su intercesión, después de habernos consolado en la tierra con su dulce amistad. Nos querrá ayudar desde el cielo con su válido patrocinio». Domingo es el verdadero hombre de Dios, no solo por el nombre, sino sobre todo por la misión de apóstol, cumplida según el mandato de Jesús.